Bienvenidos a esta sexta clase ya del estudio que estamos realizando sobre el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes. Hoy tenemos una clase donde vamos a tener que leer bastante. Así como siempre cuando tenemos que leer mucho les pido atención porque esta historia... en realidad hay más de una historia dentro de la clase de hoy y en todas tenemos que sacar mucha enseñanza de Dios para nosotros. Así que les pido mucha, pero mucha atención en la lectura especialmente. Veníamos viendo algunos hechos destacados de la vida del gran profeta Eliseo y hoy vamos a continuar viendo uno de los hechos más importantes, diría yo, en la vida de Eliseo, porque desencadena una serie de historias que afectan mucho a la ciudad de Samaria y a todo el reino del norte de Israel. Como siempre, existe una lucha de muchos años entre los israelitas, el reino del norte, y los arameos, que ya lo hemos visto en otra de las clases. Y esa lucha, por lo general, estaba enfocada en algo así como guerra de guerrillas. Estaba enfocada en pequeños grupos de soldados, o quizás ni siquiera de soldados, quizás de mercenarios, o simplemente gente rebelde que se metía dentro de los pueblos ocupados por Israel y robaban, mataban, robaban el ganado, etc. Era una lucha en muchos frentes. Todavía no se había declarado una guerra generalizada como la que se va a declarar después de esto que nosotros vamos a leer hoy, de esta historia que vamos a leer. Resulta que Eliseo se transforma en una especie de informante secreto del rey de Israel de los movimientos que estaba realizando el ejército arameo. Ahora, Eliseo se enteraba de los movimientos del ejército arameo a través de revelación que le daba Dios, todo con un objetivo, todo con una línea que la vamos a ir vislumbrando a medida que avancemos en la historia. Entonces vamos a ver ahora, como leemos en pantalla, Eliseo el informante. Vamos a leer la historia. En 2 Reyes 6, 8 al 14 dice: cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba a sus funcionarios y les decía: movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar, le decía, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios y varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esta situación, por supuesto, disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor, el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, es el informante, es el que le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Evidentemente Dios le revelaba a Eliseo todo lo que el rey de Aram pensaba. Vayan a averiguar, dice el rey de Aram, dónde está, les ordenó, para mandar soldados a capturarlo. Y aquí empieza una historia donde vamos a sacar una gran enseñanza en esta clase de hoy. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Aquí vamos a poner una pequeña nota de color con respecto a Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. ¿Qué ciudad? La ciudad de Dotán. ¿Y por qué les digo que vamos a poner una pequeña nota de color? Porque esta ciudad tiene que traernos recuerdos. ¿Recuerdos de dónde? De la triste historia que se llevó a cabo en esa misma ciudad muchos años atrás. Resulta que esta es la ciudad donde los hermanos de José tramaron toda esa intriga para deshacerse de José. ¿Recuerdan la historia de sus dos hermanos, todos hijos de Israel, que
José de alguna manera los ofendía siendo mucho más despierto, mucho más inteligente. Él soñaba sueños y soñaba que él era un hombre poderoso y que incluso sus hermanos estaban a su servicio. Y claro, José no había sido muy inteligente diciéndoselo eso a sus hermanos. Y sus hermanos, cuando él se los dijo, comenzaron a odiarlo. Y había una relación muy tensa. Nos dice Génesis capítulo 37, versículo 17 y 18. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán, a esta misma ciudad donde ahora estaba el profeta Eliseo con su sirviente y a donde el rey de Aram manda sus ejércitos para capturarlo. Entonces dice que cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba José, tramaron un plan para matarlo. Este Dotán significa dos pozos. ¿Por qué? Porque allí había dos pozos cavados en la arena para sacar agua y uno de ellos estaba seco. Y si ustedes recuerdan la historia, no quiero entrar demasiado en esto, pero si ustedes recuerdan la historia, los hermanos de José primeramente lo tiraron adentro de un pozo. Por eso es famosa esta ciudad, tristemente famosa, porque en uno de esos dos pozos lo tiraron a José. Y luego uno de los hermanos tuvo misericordia y sintió remordimiento de dejar a su hermanito menor morir solo, de hambre, frío, en un pozo, y decidió sacarlo y venderlo a unos mercaderes que pasaban por allí, que estaban transportando esclavos que luego vendieron en Egipto. Así José es llevado por estos mercaderes de esclavos hasta Egipto, y en Egipto, con el paso de los años, se convierte en consejero del rey, y luego José es el que permite, en una época de gran hambre en Israel, permite a sus hermanos que habían intentado matarlo y que terminaron vendiéndolo, les permite entrar a Israel, entrar a Egipto, y allí comienza el pueblo de Israel viviendo en Egipto. Luego, por supuesto, pasan 430 años y salen de Egipto guiados por Moisés. O sea, toda es una historia muy antigua ya, y en este momento Eliseo se encuentra en esa misma ciudad. Y por eso quise darles esta notita de color. Aquí en el mapa podemos ver más o menos dónde estaba la iglesia, la ciudad de Dotán, que está un poco al norte de Samaria. Yo sé que es muy difícil verlo, quizás en sus manuales, ustedes pueden adquirir el manual y allí podrán observar este mapa un poco más de cerca y otras cosas más que los ayudarán a tener esta clase más manejable, más dominable. Aquí entonces al norte se encuentra esta ciudad donde el profeta Eliseo estaba viviendo con su sirviente. Entonces, aquí viene nuestra historia. Llega el ejército de Aram para rodear esta pequeña ciudad llamada Dos Pozos y capturar a Eliseo. Y era una especie de valle, entonces alrededor en las montañas todo el ejército de Aram se sitúa con carros de guerra y soldados y lanzas. Entonces nos cuenta la Biblia que en 2 Reyes 6, 15 al 18, al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios, Eliseo, se levantó temprano y salió, había tropas, dice, caballos y carros de guerra por todos lados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. Y Eliseo le dice, no tengas miedo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Y aquí tenemos un punto para nuestra reflexión de hoy sumamente importante. Continúa el pasaje bíblico, entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó, Señor. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido.
Aquí nuestra reflexión hoy se va a centrar en los ojos espirituales. Como tenemos en la pantalla, los verdaderos ojos espirituales. Muchos en nuestro ambiente realmente creen tener ojos espirituales. Pero nos encontramos que muchos de los que piensan que tienen ojos espirituales solo pueden ver los ejércitos enemigos. Solo pueden ver los demonios por todas partes, torturándonos, asediándonos, enfermándonos, poseyéndonos, demonios por todas partes que por supuesto hay que sacar. Pero no tienen verdaderos ojos espirituales, porque el que tiene verdaderos ojos espirituales siempre va a ver que hay más de nuestro lado que del lado de ellos. El que tiene verdaderos ojos espirituales siempre va a ver que hay más ángeles a nuestro lado que demonios. Siempre va a ver que las fuerzas del bien, que las fuerzas del orden, que los enviados de parte de Dios para rodearnos y protegernos, como dice su palabra, son siempre más que los enemigos. Por eso, esta es una reflexión que hoy queremos rescatar del texto bíblico. Y por supuesto no nos podemos demorar, pero sí vamos a entrar en un detalle muy importante. ¿Quién te hace ver con ojos espirituales? ¿Te hace ver la experiencia? ¿Te hace ver los años en la iglesia? ¿Te hacen ver todo tu bagaje de conocimiento bíblico? ¿Tus días de oración y ayuno te hacen abrir tus ojos espirituales o qué es? Vamos a verlo en la Biblia. Acompáñenme a leer en el libro de Números, el capítulo 22, una historia que seguramente todos ustedes conocerán. Dice: entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces?, le pregunta el ángel. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. 3 veces, dice el ángel, la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Entonces Balaam, dice la Biblia, le confesó al ángel del Señor: he pecado. No comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Miren qué interesante esta reflexión también de aquella burra que habló. Ustedes recuerdan que Balaam iba montado en una burra, iba a pasar por un lugar a donde Dios no quería que vaya. Y entonces la burra ve al ángel allí y claro, la burra no quiere pasar. Y entonces Balaam le pega, cuenta la historia. Y la burra se empecina y no quiere caminar. Y Balaam le pega. Entonces Dios le abre la boca a esa burra. Y esa burra habla como una persona. Y le dice: ¿por qué me estás pegando, Balaam? Y entonces Balaam le dice: te estoy pegando porque no quieres avanzar. Y la burra le dice: pero mira lo que hay adelante. Y entonces allí dice la Biblia que Dios le abre los ojos a Balaam y ve el ángel del Señor que iba a impedirle el paso y lo iba a matar. Entonces la burra lo había visto y Balaam, que era un profeta, no había visto al ángel. Dios tuvo que abrirle los ojos espirituales a Balaam. Y entonces nosotros podemos ver como el salmista en Salmo 119 dice: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Y podemos ver al Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 9, que dice: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Definitivamente Jesús no se estaba refiriendo a los que no tienen vista física, se estaba refiriéndole a los que no tienen vista espiritual. Y fíjense la última frase: y para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Ciegos espirituales, porque el que ve solo enemigos a su lado, cree que ve, pero está ciego. El que ve solamente demonios por todas partes cree que ve, pero está ciego.
El Señor Jesús dice, yo vine para abrir los ojos, para darles a ustedes verdadera visión espiritual, para que entonces, como el pobre siervo de Eliseo, que veía solamente a los enemigos, pueda ver que al lado de todos esos enemigos y entre medio de todos esos enemigos estaba lleno de ángeles del Señor preparados a pelear por Eliseo y a pelear también por el sirviente de Eliseo. Y por supuesto, ningún ejército va a prosperar ni contra Eliseo, ni contra ninguno de nosotros, ni contra ti que nos estás mirando, si los ángeles del Señor están acampando a nuestro alrededor y defendiéndonos. Pero tenemos que regresar a la historia porque los minutos pasan rápido. Ahora, esto es entusiasmante, esto es entusiasmante. La Biblia nos dice, el ángel del Señor acampa en derredor y te defiende. Pídele al Señor que te dé verdaderos ojos espirituales para poder verlo. Siempre ver que las fuerzas que nos defienden son mucho más poderosas que las fuerzas que nos atacan. Ahora, sí hay demonios, sí hay fuerzas que nos atacan, pero nunca van a poder contra un verdadero Hijo de Dios defendido por los ángeles de Jehová. Entonces vamos a ir nuevamente a nuestra historia de regreso. Los arameos, evidentemente, llegó un punto donde se cansaron de que cada vez que ellos se movían, Eliseo le dijera al rey, los arameos se están moviendo para aquí o para allá. Y se cansaron de ser humillados. A veces llegaban a los lugares, cuenta la Biblia, y no había nadie, porque ya el rey había avisado, van a venir los arameos, y se habían ido todos. Entonces había una situación ya donde Israel estaba humillando a esta gran nación que eran los arameos. Y entonces decidieron atacar Samaria. Samaria era la capital de Israel. Y aquí el Señor permite esto porque hay un juicio contra Israel. Hay un juicio que se tiene que cumplir. Hay una sentencia que se tiene que cumplir. Y por eso el Señor lleva los acontecimientos para que se cumpla. Y este ejército arameo sitia, rodea a la ciudad de Samaria durante mucho tiempo, y la ciudad de Samaria sufre una de sus peores epidemias de hambre, si podríamos llamarla epidemia, una hambruna generalizada absoluta. La Biblia cuenta historias muy tristes que sucedieron, muy amargas que sucedieron a toda esa gente que estaba allí en Samaria mientras que los arameos los sitiaron. Pero por supuesto también termina con una historia que nos va a hacer reflexionar. Vamos a leer algunas partes. El hambre, le puse como título, quebró totalmente la ciudad de Samaria. La rodearon. No dejaban entrar alimentos, no dejaban entrar agua, no dejaban salir a los mercaderes ni entrar a los mercaderes. Segunda Reyes dice 6, 24, 33, tiempo después el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió Samaria. Como consecuencia hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata, eso es mucho dinero, y 300 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. Mi señor, el rey, por favor, ayúdeme, le dijo. Y él respondió, si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero, ni vino en la prensa para darte. Entonces el rey juró que Dios me castigue y aún me mate si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Porque todos le echaban la culpa a Eliseo, por supuesto, porque Eliseo había exacerbado a los arameos, los había vacilado, se podría decir, les había tomado el pelo hasta que ellos se enojaron tanto que atacaron Samaria. Eliseo, dice la Biblia, estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel cuando el rey mandó un mensajero a llamarlo, pero antes de que llegara el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos, un asesino ya mandó a un hombre a cortarme la cabeza. Cuando llegue, cierren la puerta y déjenlo afuera. Pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él. Mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó y el rey dijo, todo este sufrimiento viene del Señor, ¿por qué seguiré esperando en el Señor? El rey se había rebelado al ver tanto sufrimiento en la ciudad de Samaria. Y en Segunda Reyes continúa la historia y dice, Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor, mañana a esta hora en los mercados de Samaria
7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. Algo impensado en ese momento, porque era tanto el hambre que había que cuando Eliseo dice esto, mañana habrá abundancia en la ciudad, la comida prácticamente estará regalada, nadie podía creerlo. El funcionario que atendía al rey, entonces, después que Eliseo dijo esto, le dijo a Eliseo, al hombre de Dios, eso sería imposible, dice, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Por su incredulidad, y vamos a ver cómo sigue la historia. Dice, el rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara las multitudes en la puerta, pero cuando salieron corriendo lo atropellaron y lo pisotearon y así el hombre murió. Ahora, ¿cómo es que sucedió esto? Ahora vamos a verlo. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa. Ahora vamos a ver la secuencia. Yo les conté el final. Ese funcionario que estaba con el rey, cuando escuchó a Eliseo decir mañana habrá comida de sobra en la ciudad, él dijo, estás loco. Ni Dios puede hacer eso. Y entonces Eliseo le dijo, cuidado, vas a verlo pero no vas a poder comer. Cuando sucedió el milagro, la gente en busca de la comida atropellaron a este funcionario y lo mataron. Vio la comida, pero no la pudo comer. Ahora quiero contarles la secuencia del milagro. Les conté el final, pero claro, no saben lo que sucedió. Así que entonces vamos a leer la Biblia, vamos a ver el final y vamos a ver la reflexión bíblica para nosotros. Dice 2 Reyes 7, sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí, se dijeron, a esperar la muerte? Se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos, dice. Así que mejor sería ir a entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual habríamos muerto. Ustedes recuerdan que las personas que tenían lepra, los leprosos, no se les permitía entrar a la ciudad. Ellos estaban en una especie de limbo entre el campo y la ciudad. Ahí al lado de la muralla de la ciudad, pero no les permitían entrar porque la lepra era contagiosa. Entonces, como la ciudad se estaba muriendo de hambre, los leprosos también se estaban muriendo de hambre. Y ellos dicen, si nos quedamos aquí, nos vamos a morir de hambre. Si hacemos presión para entrar a la ciudad, en la ciudad no hay comida, nos vamos a morir de hambre también. Y si nosotros, ¿qué hacemos? Vayamos con los arameos, dice, vayamos a ver el ejército arameo y digamos, vamos con la mano levantada y digamos, acá estamos, dennos algo de comer. Si nos dan de comer, bien, y si no nos dan de comer, igual vamos a morir. Ese era el planteo de estos leprosos. Y cuenta la Biblia que así que al ponerse el sol, a la tarde, salieron caminando hacia el campamento de los arameos. Pero cuando se aproximaban al límite del campamento, no había nadie, dice la Biblia, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros, el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa. Comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro, ropa, escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron, y allí no había nadie.
Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente de palacio. El rey se levantó de su cama a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales: yo sé lo que pasó, los arameos saben que estamos muriendo de hambre, por eso abandonan a su campamento y están escondidos en el campo, esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad. Entonces uno de sus oficiales le dijo: deberíamos mandar espías a investigar, que se lleven 5 de los caballos que quedan, y si les pasa algo no será peor que si se quedan aquí y mueren con todos nosotros. Así que prepararon 2 carros de guerra con caballos y el rey envió espías para que averigüen qué le había sucedido al ejército arameo. Los espías, dice, recorrieron todo el camino hasta el río Jordán siguiendo un rastro de prendas y objetos tirados por los arameos cuando huyeron desesperadamente. Luego regresaron y le informaron al rey. Entonces, dice, la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos, y así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido, que se venderían 7 litros de harina selecta por una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada por una pieza de plata. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara las multitudes, recuerdan que lo vimos antes, en la puerta, pero cuando salieron corriendo lo atropellaron y lo pisotearon, y así el hombre murió. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho. Cuando el rey fue a verlo a su casa, el hombre de Dios le había dicho al rey: mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costarán una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán una pieza de plata. El funcionario del rey había respondido: eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Esta expresión significa: ni Dios lo puede hacer. Y el hombre de Dios había dicho: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y así fue, las multitudes lo aplastaron y murió a la entrada de la ciudad. Ahora nos interesa ver la reflexión de los leprosos, rápido porque nos quedan un par de minutos nada más. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, dice la Biblia que fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino. Finalmente se dijeron, sacaron plata, oro, ropa, escondieron y finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no la hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Realmente los leprosos eran hombres despreciados por la sociedad. No les permitían vivir dentro de la ciudad. Ellos llevaban unas campanas colgando para que cuando se acercaban y sonaba esa campana la gente salía corriendo. Les tiraban comida por arriba de la muralla para que se alimentaran como animales. Eran despreciados por la ciudad, pero cuando ellos se acercaron al campamento y descubrieron que la salvación de la gente de la ciudad estaba ahí, al alcance de la mano, ellos podrían haber dicho: que se mueran todos. ¿Por qué les vamos a avisar? Que se mueran de hambre. Esa gente nos despreció, nos insultó, nos escupió y nos echó de la ciudad. Sin embargo, la reflexión de los leprosos fue: tenemos la solución. Nosotros tenemos las buenas noticias, dice, y no se la hemos dicho a nadie. No nos podemos quedar con esa buena noticia, dijeron los leprosos, porque si no, algo malo va a caer sobre nosotros. Fíjense esa reflexión profunda, y entonces nos lleva, por supuesto, en este último minuto de esta clase de hoy, a Mateo, cuando dice el Señor Jesús: ustedes son la luz del mundo. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Y nuestra reflexión: esto no está bien. Si nosotros hoy tenemos una buena noticia, el Evangelio de Jesucristo, y no lo entregamos, no se lo decimos a nadie, no lo compartimos, no está bien. Estaríamos actuando como la reflexión de los leprosos. Si hacemos eso, dice, estamos guardándonos la buena noticia, nos va a hacer mal a nosotros.
Guardarnos la buena noticia y no compartirla va a terminar haciéndonos mal a nosotros, porque nosotros sabemos dónde está la salvación, dónde está el norte. Que esa pueda ser nuestra reflexión para hoy. Si nosotros no compartimos el Evangelio, eso va a terminar arruinándonos, va a terminar amargándonos, va a terminar trayéndonos una calamidad, porque tenemos la salvación, tenemos la buena noticia, sabemos dónde es el camino y no se lo estamos diciendo a nadie. Que sea nuestra reflexión, los espero en la próxima clase y seguimos con esta interesante historia sobre el libro de Segunda de Reyes y sobre la vida del gran profeta Eliseo. Los espero en la próxima clase, Dios les bendiga.